significa tener casas edificadas sobre la roca que es Cristo Jesús. Y parte de eso, y una de las partes más esenciales en nuestras casas, es tener la adoración familiar. No es fácil, y más cuando hay pequeños, es bien importante. Tampoco queremos ser legalistas, porque no voy a estar diciendo, si no tienen adoración familiar todos los días, sin fallas, no son cristianos. Hay días muy difíciles a veces, hay emergencias, cosas, y a veces no somos tan consistentes como deberíamos ser. Pero es algo importante para todos nosotros. Ya que seas tú solo en la casa, tú eres una familia, tú estás en tu casa, ¿no? O una pareja, los dos juntos, son una familia. O ustedes con sus hijos, ya sean pequeños o más grandes. Entonces, es bien importante en todas las familias tener consistentemente la adoración familiar. Entonces, vamos a empezar con la pregunta, ¿qué es la adoración familiar y por qué es importante? Entonces, me imagino que la mayoría de personas aquí saben lo que es la adoración familiar, lo han hecho, pero tal vez algunos no, o tal vez necesitamos ser recordados de lo que es y por qué deberíamos hacerlo. En los términos más sencillos, la adoración familiar es cuando la familia se reúne, dirigida por la cabeza de la familia, para leer la palabra, orar y cantar. ¿Ok? Entonces, niños, ¿cuáles son los tres elementos? Fer, leer, orar y ¿qué más? Cantar. Esteban, leer, orar y cantar. Otto. Okay. Es sencillo, mi punto aquí es sencillo. Creo que a veces puede ser para la familia que lo hacemos demasiado difícil. Como que necesitamos un tipo de culto, así como en la iglesia, hora y media. No, eso no es la adoración familiar. Es demasiado, vamos a ser honestos. Simplemente leemos la palabra, oramos la palabra y cantamos la palabra. Es un tiempo apartado, es un tiempo consistente. Cuando todos saben, es el tiempo cuando vamos a estar con Dios como familia. Vemos, por ejemplo, en Génesis 18, lo que era el texto lema el año pasado, aquí en este campamento, cuando Dios dijo de Abraham, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Creo que fue, no recuerdo quién lo dijo, pero Pablo tal vez ayer, como padres de familia o como cabeza de familia, no decimos, bueno, yo tengo mi tiempo con Dios y ustedes espero que también lo hagan. Vemos aquí con Abraham que Dios dijo, Él va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí. Primero va a mandarlos. No es opcional. Tu hijo dice, no quiero. Pues no importa, tú vives aquí, es tiempo de adoración familiar. Y niños jóvenes queremos que no tengan esta actitud, por supuesto, pero el papá o la mamá en su caso tienen que mandar a sus hijos a seguir al Señor. Y parte de eso es estar juntos y leyendo, estudiando la palabra de Dios. Porque ¿cómo vamos a criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor si no conocen al Señor? ¿Y en dónde deberían conocer al Señor? En la casa. En la iglesia también queremos, por supuesto, pero en la casa es responsabilidad de los papás criar a sus hijos en el Señor. ¿Cómo van a crecer, como Lalo mencionó, a ser líderes en la iglesia, en la sociedad, que es bien importante, si no conocen al Señor? Entonces somos muy responsables como padres de familia a guiar a toda nuestra casa de esta manera. Digo, no es fácil para nada. Yo entiendo que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo para enseñar en la casa y entrenar a los niños para que guarden el camino de Jehová, pero sí es nuestra responsabilidad. Si quieren ver conmigo en sus Biblias, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Vamos aquí versículos muy famosos en cuanto a lo que debemos hacer en nuestras casas. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aquí la palabra de Dios es muy clara. Que nuestra responsabilidad es enseñar a nuestros hijos y hablarles de Dios en todo momento, usando cualquier oportunidad, estando en la casa, estando en la calle, haciendo la escuela en la casa, saliendo a compras, yendo al parque. En todo tiempo estamos hablando de Dios, algo que tiene que ver con Dios y su palabra.
Igual en el Salmo 78, versículos 5 a 8. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Entonces los padres tienen que estar hablando con sus hijos de lo que Dios ha hecho, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuentan a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Aquí es bien importante, lo vemos, es una base para todos los papás, incluyendo aquí en la relación familiar. Tenemos que hablar con ellos para que sepan, porque ¿cómo va a saber la generación venidera lo que Dios ha hecho si nosotros no hablamos con ellos de lo que Dios ha hecho? ¿En dónde lo van a aprender? Otra vez, esperamos en la iglesia, por supuesto, pero la responsabilidad principal es de los padres en la casa. Entonces ya vemos aquí de la palabra de Dios algunos pasajes, hay muchos más también, que nos dicen cuán importante es para nosotros enseñar a nuestros hijos. Igual en el libro de Josué 24:15, ya sabemos que Josué dijo, yo voy a servir a Jehová. ¿Pero qué más dijo? Yo y mi casa. Entonces no es opcional. Tú dices, mis hijos no quieren. Entonces tú necesitas en tu casa tener la autoridad, igual como dijo Lalo, de Dios, porque no me siento tener la autoridad, pues en ti mismo no. Pero Dios te ha dado un mandamiento de qué hacer en tu casa. Entonces yo entiendo que a veces los hijos no quieren, están cansados, quieren hacer otra cosa, quieren jugar, lo que sea. Necesitamos establecer ese tiempo en la casa. Como vamos a ver más adelante, y más el mensaje voy a predicar en otro día, necesitamos hacerlo también con gozo. Tampoco queremos que nuestros hijos digan, ya son 6 de la tarde, ya vamos a sentarnos y hacer la oración familiar. Y la razón por la cual a veces responden así es porque estamos provocándolos a la ira, porque es culto de hora y media. Espero que no, ¿verdad? Una exageración, pero a veces demasiado, conforme a su edad. Y tú y tu esposa pueden pasar 2 horas leyendo la palabra y predicando juntos, está muy bonito. Ya tienes un hijo de 2 años, no puede. Necesita algo diferente. No tenemos que dejar de hacerlo, pero lo hacemos de forma diferente, conforme a su edad, conforme a su capacidad. Y ya van creciendo, es más tiempo y es más profundo lo que hacemos en la adoración familiar. Eso vamos a ver más adelante. Ahora, creo que en sus hojas no tengo copia, entonces. Perdón. ¿Qué más puedes dar a Dani? Una hoja. Charles Spurgeon dijo, es el primer párrafo allí, deseamos profundamente un avivamiento de la religión doméstica, es decir, en la casa. La familia cristiana era el baluarte de la piedad en la época de los puritanos. Sin embargo, en estos tiempos malos, centenares de familias de pretendidos cristianos no tienen adoración familiar. No tienen control sobre los hijos en edad de crecimiento, ni instrucción, ni disciplina saludable. ¿Cómo podemos esperar ver avanzar el reino de su Señor cuando sus propios discípulos no les enseñan su evangelio a sus hijos? ¿Y cuándo vivió Spurgeon? ¿Qué siglo? 19. Y en el siglo XIX dijo, esta mala generación, ¿qué dice hoy en día? Dice aquí, pretendidos cristianos, que está muy, muy fuerte lo que está diciendo aquí. Otro autor, el siguiente párrafo, dijo, el escritor ha conocido a muchas personas que profesan ser cristianas, pero cuya vida diaria no se diferencia en nada de los miles de no profesantes que los rodean. Rara vez, por no decir ninguna, se les encuentra en la reunión de oración. No tienen adoración familiar. Pocas veces leen las escrituras, no hablan con nada de las cosas de Dios, su caminar es absolutamente mundano y a pesar de todo están bastante seguros de que irán al cielo. Estamos a ser confrontados porque nos llamamos cristianos. Y decimos que somos familias cristianas. Pero ¿en qué nos diferencia de las familias del mundo, aparte del hecho de que los domingos vamos a la iglesia?
Si es la única cosa que te distingue a tu familia de los mundanos, debes examinarte. Porque así no es la vida cristiana. Y así no es la familia cristiana tampoco. Debemos pensar muy bien en lo que estamos viendo aquí. Otro párrafo, esa es una cita de un misionero. No sé cómo se llama en español este lugar, en donde estaba, son islas allá por Filipinas, ¿se llama? Ese lugar del mundo. Él era un misionero allá y él dijo, cada casa donde no hubiera oración a Dios en la familia, se consideraba por ello pagana. Era una prueba directa y práctica de la nueva fe. En un sentido amplio, la prueba era una sobre la que no podía haber error por ninguna partes. Este hombre se fue a ese lugar, que eran caníbales antes. Se fueron a esas islas y Dios hizo un gran obra para salvar muchas personas y muchas familias. Y está diciendo, unas pruebas de que una familia se había convertido a Cristo es que empezaron a tener la adoración familiar. Y cualquier casa en donde no había adoración familiar, se considera esta casa todavía pagana. No son cristianos todavía porque no lo hacen. Otra vez, ¿qué dirían esos grandes hombres de Dios y la iglesia que era normal ese tiempo, hace unos siglos, de la iglesia hoy en día? ¿Qué dirían nuestras iglesias? ¿Qué dirían nuestras casas? Entiendo otra vez, no vamos a ir a un extremo del legalismo. No estamos diciendo si no están juntos una hora cada día sin falta no son cristianos. Pero si eso no caracteriza nuestras vidas y nuestras familias, hay un gran problema. Y claro que parte de la razón a veces por la cual no tenemos adoración familiar es porque no tenemos adoración privada. Si tú como el papá o tú como la mamá no tienes tu tiempo con Dios, todos los días tanto como posible, pues ¿qué vas a enseñar a tus hijos? ¿Cómo vas a poder hacerlo en tu casa con tu familia? Pues necesitamos pasar ese tiempo con nuestro Dios. Muy bien. Entonces, vemos primero que eso es muy importante y es esencial para la familia cristiana. Aquí hay una lista de 5 cosas. Ese es un historiador suizo, creo que es de Daubigny, que escribió en cuanto a cómo tener la adoración familiar y 5 razones por las cuales deberíamos. Brevemente vamos a ver eso. Primero dice, para darle la gloria a Dios. Yo sé que desafortunadamente esta frase a veces pierde todo su impacto porque lo decimos tanto. Somos reformados y por eso todos para la gloria de Dios. Y a veces no pensamos en lo que significa. A veces no entendemos lo que significa. ¿Cómo puede ser la adoración familiar en mi casa algo que glorifica a Dios? Pues ante todo porque estamos leyendo su palabra y conociéndole más. Y nuestros hijos también están conociendo a Dios. Estamos orando a Dios, cantando a Dios y haciéndolo juntos como familia. ¿Qué más glorifica a Dios? ¿Dios quiere ver a nuestros hijos con una buena educación? También. ¿Dios quiere ver a nuestros hijos avanzando, trabajando, haciendo cosas? Pues sí, también, no deben estar perezosos. ¿Pero qué es lo que Dios quiere más que cualquier otra cosa para nuestros hijos? Que sean salvos, ¿no? Que le conozcan. Y otra vez regreso al mismo tema que es muy obvio, muy sencillo, tenemos que entenderlo. ¿Cómo van a conocer a Dios si nosotros no los enseñamos? Tú puedes enseñarles a leer, a hacer sus matemáticas y muchas otras cosas, y eso está bien, es importante. Pero que enseñemos ante cualquier otra cosa la palabra de Dios. Segundo dice, otra razón por la cual tenemos adoración familiar, para proteger a los hijos del pecado. Vamos a nuestras Biblias, por favor, al libro de Job y el capítulo 1. Pues, ¿cómo es que podemos proteger a nuestros hijos del pecado? No está diciendo aquí que deberíamos pensar que vamos a tener la adoración familiar y nuestros hijos nunca van a pecar. Pues a veces pecan en la adoración familiar, de hecho. No es que no van a pecar, es una protección de nuestros hijos porque vamos a orar por ellos y orar con ellos y enseñarles la palabra de Dios. Fíjense aquí en el libro de Job, capítulo 1, versículos 4 y 5. Hablando de Job y su familia, dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos,
y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Por qué Job ofrecía sacrificios para sus hijos? ¿Ok? Pues por su pecado, que tal vez han pecado. Obviamente, hoy en día no ofrecemos holocaustos. Pero ¿qué ofrecemos a Dios para nuestros hijos? Oraciones. Y Lalo ya tomó mi punto aquí. Pero es bien importante repetirlo, ¿no? Es orar y velar en oración. Porque muchas veces nos preocupamos, eso es natural y fácil, pero no siempre oramos. Y no siempre orar por ellos, es orar con ellos. En nuestra iglesia, por ejemplo, de vez en cuando, en tiempo de oración, los chiquitos han orado, ¿no? Es una bendición enorme escuchar a los niños orar en la iglesia. Y cuanto más en la casa también. Estamos enseñarles a orar, que ellos oren con nosotros. Entonces estamos orando por ellos y nos escuchan orar por ellos. Es una cosa que los hombres de Dios han hecho a través de todos los siglos. Que mis hijos van a saber que yo he orado por ellos. Ellos van a saber que eso es lo más importante, porque me van a escuchar todos los días orando por su salvación, orando por su crecimiento, orando por su protección, orando que no caigan en pecado. Aquí, como vemos en el ejemplo de Job. También, número 3, para producir verdadero gozo en el hogar. El Salmo 16:11 dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. ¿Y qué tiempo de más gozo hay? Que cuando estamos reunidos en nuestras casas y leyendo la palabra juntos y nuestros hijos están entendiendo y hacemos una pregunta en la historia y responden correctamente. Es una bendición, ¿de verdad? Nos anima mucho, trae gozo a la casa. Hay muchas cosas que pasan en la casa que nos trae desánimo y tristeza. Pero cuando estamos juntos en la palabra hay mucho, mucho gozo. En Proverbios 15, versículo 20 dice, y eso es para lo que los niños aquí y jóvenes escuchan, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. ¿Se escuchan, niños, jóvenes? Cuando ustedes no hacen caso a sus papás, a sus mamás, la palabra dice que ustedes son necios. No queremos ser necios, queremos ser sabios. El hombre, el niño sabio, la niña sabia, hace caso, obedece y trae honra y gozo a su casa. Entonces, lo repetimos también muchísimas veces, pero nosotros como papás no somos perfectos, ni tenemos que decirlo, ustedes lo saben muy bien. Ustedes no obedecen y no honran porque lo merecemos nosotros. Ustedes obedecen y honran porque Dios lo ha mandado y, por otro lado, porque va a traer gozo a tu vida. ¿Quién aquí quiere ser miserable? ¿Alguien? ¿No? ¿Quién aquí quiere tener alegría y gozo en su vida? Tampoco, ¿no? A ver, es la pena. La manera es obedecer, someternos a Dios, a su palabra, y muchas veces es por medio de los papás. Entonces, jóvenes y niños, queremos que sean gozosos, alegres, queremos que tengan vidas así. Pero la única manera es haciendo caso a Dios y a su palabra, obedeciendo. Entonces el punto aquí es que parte de la manera en la cual lo hacemos como familia es estando juntos y leyendo la palabra, aprendiendo juntos para tener el gozo del Señor en nuestros corazones y en nuestra casa. 4, para consolar durante momentos de prueba. Si a veces no sabemos cómo consolar a nuestros hijos, y más cuando crecen, me imagino, ¿no? Que ya están enfrentando cosas muy fuertes con sus amigos y otras personas, y a veces como papás no sabemos qué decir. Pues lo siento mucho, la verdad no sé qué decirte en este momento. Pero muchas veces cuando ya estamos en la palabra y leyendo un pasaje, ahí sale la respuesta, ahí sale la solución. Tú no sabes qué decir, y más tarde cuando estás leyendo juntos con tu familia, pues aquí está, hijo, no sabía qué decirte antes, pero aquí está la palabra de Dios. Y consolar a tu hijo y darle buen consejo y enseñarle qué dice Dios en su palabra. Y también para que se den cuenta que cuando mi papá o mi mamá me habla, no solamente me está hablando de tradiciones de las abuelas, ¿no? O lo que él o ella piensa, sino aquí está escrito. Lo leímos hoy, lo leímos hace 8 días. ¿Te acuerdas que leímos esta historia, esta situación? Ahora vemos cómo se aplica a tu vida.
Y eso sí nos da una autoridad en nuestras casas, porque los hijos a veces piensan que estamos inventando reglas, ¿no? Inventando cosas nada más para que estemos cómodos nosotros. Y si podemos abrir la palabra y decir, aquí está, eso lleva mucho más autoridad para la casa y también para nuestros hijos. Y quinto, para influir en la sociedad, que es parte de lo que vamos a ver en el Salmo 127, versículo 5, también más adelante esta semana. Queremos que nuestros hijos crezcan y sean parte de un cambio en la sociedad. Y otra vez, ¿cómo lo van a hacer si pasan esos 18, espero que no mucho más tiempo en la casa que eso, 20 años en la casa? Y si durante todos esos años no hemos aprovechado el tiempo para enseñarles toda la palabra de Dios y establecerlos y fundarlos sobre la roca, cuando los mandamos después a la universidad, al trabajo, a casarse, a ver otro lugar, ¿van a estar preparados? Tal vez van a tener buenas calificaciones para entrar en la mejor universidad y tener el mejor trabajo, pero van a estar perdidos. ¿No van a saber cómo aplicar la palabra en sus vidas? ¿No van a saber cómo compartir las buenas nuevas con los demás? Pues hemos fallado completamente. Necesitamos cambiar de perspectiva porque en la cultura la idea es que yo, si yo creo a mi hijo y esté vivo cuando sale de la casa, pues si tiene buena calificación, si ha estudiado, si tiene buena carrera, si va a estar bien en la vida, ya he cumplido. Ese es para el mundo. Tú tienes que cumplir lo que dice la palabra de Dios. Y parte de eso es día tras día tras día la adoración familiar. Ahora, una pregunta. ¿Ustedes piensan que sus hijos van a recordar todo lo que han estudiado cada día en la adoración familiar después de sus 18 o 20 años? Siendo realistas. No, claro que para nada. ¿Ustedes se acuerdan lo que prediqué el domingo? No me digan. Pero más, ¿ustedes se acuerdan lo que prediqué hace 9 meses? Pues ni yo, ¿verdad? Tendría que buscarlo y verlo. Pero ¿ustedes se acuerdan lo que comieron hace 9 meses? ¿Pero lo necesitaba? Ahí está, ¿verdad? El alimento constante de la palabra de Dios. En privado, en la familia y en la iglesia. Y no te acuerdas de todo lo que has estudiado. No te acuerdas de todo lo que has leído, ni tus hijos tampoco. Pero van a estar recibiendo alimento sólido todos los días, todas las semanas, por tantos años, que la gracia de Dios que quiere salvarlos, pues van a estar maduros, van a estar preparados a esa edad para poder salir e influir a una sociedad para Cristo. Eso es lo que queremos también. Muy bien. Ahora, un poquito más aquí en sus hojas, la siguiente cosa que encuentran, el sínodo de Dort, es una reunión hace siglos de... Bueno, no voy a tomar tiempo para la historia, pero... Ahí en sínodo de Dort es cuando produjeron el Catecismo de Heidelberg, la Confesión Belga y también los cánones de Dort, pero incluyeron una parte para la familia. Y fíjense lo que dijeron, esto fue el siglo XVI, ¿verdad? XVI. Dice, la tarea de los padres en el hogar es la de enseñar a sus hijos y toda la familia, que han sido encomendados a ellos, los principios de la religión cristiana, de tal manera que todos pueden entender. Animarles seria y activamente en el temor de Dios y la piedad sincera, orientarles en la práctica de las oraciones familiares, a llevarles a los servicios de la iglesia, a platicar activamente con ellos en cuanto a los sermones, especialmente en cuanto al catecismo, a leer con ellos o hacerles leer algunos capítulos de la Biblia, hacerles memorizar los pasajes bíblicos más importantes y declararles a ellos de manera apropiada. Entonces, ese párrafo puede ser muy chido para ustedes regresar a sus casas de, ok, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿qué hacen los domingos después de la iglesia cuando van a su casa? Muchas veces como que ya salimos de la iglesia y olvidamos completamente. Aquí habla de hablar con tus hijos del sermón. ¿Cuántas veces hacemos eso, no? Hacerles memorizar la palabra de Dios, el catecismo, enseñarles a orar, enseñarles a leer la palabra de Dios. Esto es lo más importante, eso es lo esencial. Leemos en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo,
no se apartará de él. Somos muy responsables como padres. Y otra vez ustedes también, los hijos grandes, hijos pequeños aquí entre nosotros. Honra a tu padre, bueno, mejor, todos juntos, niños y jóvenes, juntos. Honra a tu padre, a tu madre, para que... Entonces, memorizar los 10 mandamientos, memorizar el catecismo. ¿Qué significa este mandamiento? Otra vez, para ustedes niños, ¿les gusta estar felices o les gusta estar miserables? ¿Feliz? ¿Quién? ¿Quién quiere estar feliz? Ah, bien. Eso. ¿Feliz también? Entonces, niños, ¿cómo pueden estar felices? ¿Cómo? Cantando, cantando, exacto. ¿Qué más? Sí. ¿Y qué vemos cuando salimos al parque o a la naturaleza? ¿Quién creó esta naturaleza tan bonita? Dios. Entonces salimos al parque y estamos felices porque vemos lo que Dios ha hecho. ¿Y qué más, Cami? ¿Quién sabe leer de los niños aquí? ¿Tú? ¿Y qué han leído, Isa? ¿Tú lees la Biblia? ¿Becky? Sí, Becky. Sí, Becky también. Entonces, cuando empiezan a leer, cuando empiezan a saber cómo, pues sí, pues leer los libros, ¿por qué no primero leer la Biblia? Una Caleb a veces, ¿no? Y se levanta en la mañana en vez de leer sus libros que le gusta leer, la Biblia, para entender la palabra. En la noche tú no puedes dormir, ¿no? O tu hermano o tu hermana está haciendo mucho ruido y no. Ora. Niños, Dios los escucha a ustedes también. Necesita estar orando y conociendo a Dios y estableciendo esta relación con Él. Otra vez, papás, si ellos no lo ven en nosotros, pues tampoco lo van a hacer. Pues no lo van a hacer naturalmente, tienen que ser salvos también. Si lo ven en nosotros leyendo la palabra, y regresando aquí al punto, si lo hacemos juntos, es más natural. Van a estar durante el día cantando lo que cantamos anoche en la oración familiar. Van a estar diciendo el catecismo, los versículos y cosas así. Y todo eso es de tanto gozo para los papás también. Porque en el momento parece muy difícil, ¿verdad? Y dicen, no, pero yo tengo niños de, 6 meses, 3 años y 5, 6. Está bien difícil porque no quieren sentarse aquí. ¿Qué? Se están dando vueltas en la adoración familiar y cuesta trabajo porque queremos por un lado enseñarles reverencia ante Dios. Y por otro lado, tú piensas que por años tal vez lo has hecho y no han hecho caso a nada los niños. De repente llegan a cierta edad y te das cuenta que sí estaban escuchando todo el tiempo y no me di cuenta. Entonces perseveren, que perseveremos. Eso es lo que he aprendido en esos últimos años, porque al principio también me costó mucho trabajo. Yo estaba muy frustrado en la relación familiar porque no, pues no están sentados bien, no están escuchando. Pero sí, es impresionante lo que Dios hace, porque es Dios, ¿verdad? Es Jehová quien edifica la casa. Somos responsables, pero Dios va a hacerlo. Y Dios va a hacerlo a pesar también de nuestros pecados. Si tú dices, no, lo hacemos, pero no muchas veces lo hacemos, pero realmente lo hemos dejado porque no funciona ya en la casa. Empiecen otra vez. Empiecen otra vez. Háganlo tanto como sea posible porque es tan importante para nosotros. Ok. Ahora, ¿cómo hacer la adoración familiar? Vamos a ser más prácticos ahora. Pero antes, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto? ¿No? Ok. Primero digo, si tú eres tu familia, es decir, si tú vives solo o sola, tú eres la familia y tú ten tu propio tiempo con Dios. Es que tú lo necesitas también. Si nada más tú y tu pareja, un matrimonio es una familia. Pues no olviden eso, que no necesitas hijos para tener familia. Tú y tu esposa, tú y tu esposo son familia, pasen tiempo juntos en la palabra de Dios. Y cuando tú estás solo, y nada más tú y tu pareja, la relación familiar va a ser diferente, porque probablemente va a poder hablar más y cantar más y leer más y orar más, porque tienen tiempo. Ahora, cuando ya tenemos chiquitos, es cuando las cosas cambian. Cuando están chiquitos y son bebés, deberíamos hacerlo y debería estar, ¿no? Entonces, la Luciana a su edad, o el Tiago, otros, no saben lo que está pasando todavía, ¿verdad? No saben que estamos en adoración familiar, pero ahí están, porque forma el hábito desde chiquitos de que eso es lo que hacemos. Y crecen y ya entienden más y más.
Lo más importante, el principio más importante de todo eso, de cómo hacerlo, es, ¿alguien sabe? Lo más importante de cómo hacer la adoración familiar. ¿Eh? Hacerlo, mi esposa sabe. Hacerlo. Porque muchas veces nos detenemos porque no sé bien cómo hacerlo. O no creo que lo voy a hacer bien. Tal vez no al principio, es lo más probable, de hecho. Pero empieza. Necesitan empezar. Aquí en el campamento, hoy en la mañana, no sé lo que hicieron. Algunos era normal, lo que siempre hacemos. Para otros era como que, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es eso? Porque no es hábito en la casa, no es normal en la casa. Entonces, empieza. Contigo mismo o en tu familia, es lo más importante. Y otra vez tenemos que, hacer a nuestros hijos entender que ese es el tiempo y que no es para otra cosa. Cuando están chiquitos es más fácil. Pues vengan y aquí estamos. Cuando empiezan a crecer en actividades y amigos y cosas, van a empezar a decir, no papá, tengo que salir, no, tengo que estudiar, tengo que hacer eso o lo otro. O tú sabes desde tu niñez que a ese tiempo, cada día, estamos juntos. Y tú no hagas otros planes para ese momento. Hay emergencias, hay cosas, no estoy siendo legalista tampoco, pero generalmente, aún creciendo, aún con otras cosas, es lo que hacemos y lo vamos a hacer. Mientras tú estás en esta casa, esa es la regla. Cuando tú sales, ya tienes tu propia casa, tu propio departamento y tú puedes hacer lo que tú quieres hacer. Aquí en esta casa es lo que hacemos. Esa es la regla. No tengan miedo, papás, con sus hijos. Más cuando van creciendo, yo veo que muchos papás tienen miedo de sus hijos. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pensar? ¿No va a querer? Pues no importa. Necesitamos ser papás. Somos los papás. Ustedes son las mamás. Ellos son los hijos. Y tal vez ya son grandes, deben salir de casa y todo. Pero mientras están en casa, es la regla de la casa. Algunas citas más rápidamente aquí. Terminando la primera página, dice, en primer lugar, abre la Biblia y léela a tu familia. ¿Puede ser más sencillo? Es lo más sencillo posible. Abre la Biblia, léela. En segundo lugar, después de leer la Biblia, pregúntale a tu familia cuáles son las verdades espirituales que observaron de manera especial en el texto. O cuando son chiquitos, mientras vas leyendo, pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué significa? ¿Qué ves aquí? No tengas miedo tampoco de interrumpir tu lectura para que los niños estén entendiendo, ¿no? En tercer lugar, dirige a tu familia para que hagan oraciones sinceras los unos por los otros, que incluyan peticiones al Señor por su favor, por la familia, la iglesia, la comunidad, la nación y el mundo, y para que clamen por las almas de los que se pierden. Entonces tenemos que orar juntos. En cuarto lugar, que todos en la familia canten juntos, porque al honrar a Dios y la palabra de su gracia, se desatan las fuentes de agua viva. Entonces es eso, leer la palabra, en cuando sea posible, explicar, platicar lo que han leído, orar juntos y cantar juntos. ¿Quién aquí no lo puede hacer? Todos podemos. Me dices, ¿cuánto tiempo? Diferente para cada familia, diferente para cada etapa de la vida. Otra vez, para tu hijo de 2 años, por favor, no hagas que se sienta por 1 hora escuchando predicar. Eso no es bueno. Es mejor que sea muy interactivo. Pero vas a ver mientras van creciendo y creciendo y creciendo, que es más lleno el tiempo de adoración, que van entendiendo que pueden hacer preguntas muy interesantes, que puede después causar una conversación importante en cuanto a los temas de la vida. Es decir, yo no sé cómo y cuándo hablar con mi hija de este tema, mi hijo de este tema, porque va creciendo, tenemos que platicarlo. A lo mejor va a salir aquí del tiempo de adoración familiar. Porque leemos un pasaje tal vez un poco difícil, o en cuanto a ciertos temas, del matrimonio, la sexualidad y cosas así, y tu hijo pregunta, ¿y qué significa eso? Ay, no sé cómo responder, pero aquí estamos en la palabra, respondiendo conforme a la palabra, es natural. En vez de ya acercarte a tu hijo un día y dices, hijo, siéntate, vamos a platicar. Entonces es incómodo para todos, ¿no? Todo va saliendo naturalmente la palabra de Dios, porque acostándonos, levantándonos, andando el camino, todo el tiempo estamos hablando de Dios y su palabra. Esa es una familia cristiana. Okay. Un poquito más aquí. Bueno, no voy a leer todas las citas porque ahí están sus hojas, pero déjenme brincar un poquito. Antepenúltimo párrafo, lo que apenas dije, ¿no? Con pocas excepciones, no oren durante más de 5 minutos. Las oraciones tediosas hacen más mal que bien. Joel Vicky, ¿quién dice eso? Ahora,
tus hijos ya crecen, tener sus 12, 15 años, ya pueden dar más tiempo. Pero otra vez, cuando están chiquitos, no queremos provocarlos a la ira para que no quieran el tiempo de adoración familiar. Queremos que sea un tiempo de gozo para todos. Pues a veces como papás y tal vez más como pastores estamos acostumbrados a predicar, ¿verdad? Entonces predicamos de diferentes formas y diferentes maneras. Pero en la adoración familiar, pues queremos que los niños crezcan para que sea un gozo para ellos también. Entonces, primera cosa que hacemos en la adoración familiar, leer la Biblia. Segunda cosa, orar. Y tercera cosa, en cualquier orden, por supuesto. Pero lee la Biblia y a veces decimos, ¿qué oro? ¿Recuerdan? ¿Fue Spurgeon o en la cita al principio? Es que muchas veces son supuestos cristianos que nunca están en la reunión de oración, en la iglesia. Si tú no sabes orar, necesitas estar en la oración en tu iglesia. Los domingos, por supuesto, lo hacemos, pero también entre semana necesitamos estar. Y nuestros hijos también, porque tal vez no entienden mucho todavía, pero están aprendiendo y escuchan. Pues, ¿cómo van a aprender nuestros hijos a orar? Escuchándonos. Y escuchando también en la iglesia los hermanos orar. Si no estamos y no lo estamos haciendo, pues no van a aprender a hacerlo tampoco. Entonces, leer la palabra. Y debemos intentar a leer a través de libros enteros. Si vamos brincando un día en Job, otro día en Romanos, otro día en Apocalipsis, los hijos tampoco van a aprender muy bien cómo leer la Biblia. Entonces leemos libros enteros, pasajes enteros, historias enteras, para que puedan ir aprendiendo esta parte de la palabra de Dios. La oración, por supuesto, también está basada en la palabra de Dios y el cantar. ¿Cuántos cantan en su adoración familiar? Si no tienen pena de decirlo. Muy bien. ¿Cantan bien todos? No, exacto. Pues no, eso no es el punto. Si no están grabando ¿qué es ahora? Pues no son discos ahora, por eso. Pues. No estamos grabando para algo profesional. Estamos cantando de corazón. ¿Y qué cantan ustedes? ¿Qué cantan? ¿Del himnario? Okay. Entonces, normalmente lo mejor está en un himnario en la casa también. A través de los siglos, el hogar cristiano siempre tenía Biblia, salterio, de todo, ¿no? Himnario también para nosotros, ¿no? Entonces, aprender los himnos y aprender los salmos y cantarlos juntos. Entonces, oren para que tengamos salterio dentro de 8 o 10 años. Pueden esperar un poquito. Pero es importante cantar juntos y cantar la palabra de Dios juntos también, porque los niños, bueno, en nuestra experiencia, pues ya vemos el gozo, porque ya después aprenden la palabra de Dios, ponen los himnos también. Y en la iglesia ya escuchamos a niños cantando, ¿verdad? Y eso está bien bonito. Pues igual no siempre están muy entonados y a veces empiezan antes nosotros. Es lo más bonito de todo, ¿no? Escuchar estas voces en el tiempo de la adoración en la iglesia también. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo, Pablo? ¿Hasta 11:30? Entonces, mejor, porque no tenemos tanto tiempo, vamos, bueno, déjame ver, algunas preguntas primero, de manera práctica. Estoy buscando si hay preguntas prácticas de cómo hacerlo. Y sin vergüenza, porque si no han empezado, no sabemos, nomás preguntan, ¿no? ¿Wences? Bueno, es un comentario, ¿no? Cuando cantamos, ayudamos a nuestros niños a adquirir un poco más de tono, porque al principio no están en tono. También, sí. Cuando van a la iglesia cantan. Sí, pues aprenden todo, ¿no? A esa edad. Por ejemplo, nosotros con Fernandita centrarla en la oración, porque a veces ella se va, entonces ser buenos específicos con la oración. Exacto. Sí, exacto. Antes de orar, buen punto. Especialmente a esa edad es bueno para decirles, vamos a orar y decirles, porque no saben todavía, ¿no? Están aprendiendo, todavía están formando su relación con Dios. Entonces necesitamos a veces decirles qué decir. Está bien que repitan lo que digamos nosotros, no hay ningún problema. Mientras van creciendo, va a empezar a desarrollar sus propias oraciones, ¿no? Bueno, Manuel. Por ejemplo, nosotros lo vimos en el libro de los Evangelios en Corinto. Se va a hablar de la misa de ciudad. ¿Cómo preparas los devocionales en base a o sea, cómo empiezas a preparar la lectura? ¿Sigues moviendo Sí, hay varias opciones de cómo hacerlo en la práctica. Desafortunadamente en español hay muy
Muy devocionales para niños. Tenemos muchas cosas en inglés nosotros que usamos. A lo mejor en el futuro debemos extendernos y escribir algo para familias, ¿no? Porque yo recomendé por años la Biblia de Estudio de Herencia Reformada, pero ya son 2 años que ya no lo publican, ya no está. Porque hay Biblias de estudio, otras cosas que tú puedes como papá, por ejemplo, decir, bueno, vamos a empezar en Génesis y vamos a leer la creación. Y yo tengo otro libro al lado que me dice más o menos de qué debemos platicar, algunos principios que enfatizar, puntos devocionales. Entonces, si no tienes nada más tú y la Biblia, pues claro que tienes que prepararte antes, ¿no? Tienes que leer el pasaje un poquito antes, pues qué voy a decir. Tampoco estoy diciendo que 5 horas de preparación, pero algo para leer la historia bíblica y después explicarla a la familia. Si hay recursos, si alguien encuentra recursos de cosas para niños, debemos compartirlo aquí entre nosotros, porque muchas veces es cierto que personas no empiezan a hacerlo porque dicen, pues no sé qué decir, no sé qué enseñar. Si es así, lean y nada más. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz. Entonces, aun si por cualquier situación no te sientes preparado a explicar el pasaje, no sabes qué decir todavía, léelo, ora y canta. Y con eso. Y más adelante, tú también, mientras lo haces más y más, pues ya tienes más y más idea de lo que estás haciendo y qué vas a decir a tus hijos y cómo lo vas a explicar. ¿Sí? ¿Ricardo? Ajá, ajá. Exacto, sí, sí. Sí, sí. Sí, exacto. Ajá, sí. Cuando están chiquitos, escogen pasajes sencillos. Pues empiezan en Génesis con la creación, no tienen que leer todo el Levítico tampoco cuando tienen 3 años. Porque no es necesariamente el momento para que aprendan estas cosas, sino que leen las historias. Especialmente cuando están chiquitos necesitan eso, necesitan historias, necesitan verlo más vívido, ¿no? ¿Sí? Para entender y para que sea otra vez interesante para ellos. La palabra es interesante, pero tenemos que enseñar a nuestros hijos eso. Entonces, lo que pueden, la verdad, lo que tengan, la manera para hacerlo, pero empiezan con historias bíblicas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. No piense que tienen que estar enseñando cantares, por ejemplo, a sus hijos de 4 o 5 años, porque va a estar complicado, ¿no? Más adelante, perfecto para jóvenes, para adolescentes, ¿verdad? Y empezar en, ¿qué es la relación íntima entre hombre y mujer? Ya lo vemos en la palabra de Dios. Entonces, cada etapa es diferente, ¿no? Y si tú en tu propio caso no sabes exactamente qué hacer, acércate a tu pastor o a su esposa también, para que recibes consejo específico para tu situación y tu familia, porque cada uno es diferente, ¿no? Ajá. Hemos visto que 10 minutos diarios de manera consistente hace mucho más diferencias que de manera inconstante hacerlo como media hora, 1 hora o algo así, una vez a la semana. Es mucho mejor 10 minutos diarios y hemos visto mucho crecimiento y entendimiento. Exacto. Y otra cosa que olvidé mencionar es que hacer la adoración familiar cada día, casi cada día, ayuda mucho los domingos en la iglesia. Porque mira, ya saben cómo sentarse nuestros hijos, ¿no? Sí se puede, mira, sí se puede. Lo están haciendo. Es difícil y no siempre van a hacerlo perfectamente. Pero vemos que cuando familias vienen a la iglesia por primera vez con chiquitos, ya están dando vueltas en la iglesia porque no tienen ninguna idea de lo que están haciendo. Pues sí, cada día se sientan sus hijos, escuchan la palabra y oran y cantan. Cuando llegan a la iglesia, pues no es nuevo. Eso es lo que hacemos cada día, nada más esta vez más extendido, por supuesto. Pues lo estamos haciendo. Ayuda muchísimo para que se porte mejor también la iglesia. ¿Ok? Entonces, solamente recomendar un libro que es Historias Bíblicas acerca de Jesús, que es de Sandy Lloyd Jones. Con Karen mi recomendación personal es, si van a usar otros recursos, creo que es buenísimo, pues no dejen la palabra de Dios, por supuesto. Lean el pasaje bíblico y después usan también el libro, el recurso para ayuda con la palabra, ¿no? credos y catecismos también, ¿verdad?
Exacto, sí mencioné rápidamente el catecismo, pero ya sea en su tiempo de adoración familiar o en otro tiempo, nuestros hijos deben estar memorizando el catecismo. Y sí pueden memorizar, no hay ningún problema a esa edad, de sus 3, 4 años hasta todavía 12, todavía pueden estar, 13, 14, 15. Pueden estar memorizando, es otro tema, ¿verdad? Pero debemos entender que los niños tienen la capacidad de memorizar muchísimo. No van a entender mucho todavía, van a memorizar lo que no entienden. Pero John Newton, que es el autor de Sublime Gracia, algunos saben de su historia, ¿verdad? Era un esclavista. Entonces tenía esclavos, estaba en su barco llevando los esclavos a otros lugares y Dios les salvó. Pero él dijo después que el momento de su salvación, después que Dios usó el catecismo que su mamá le había enseñado desde chiquito. Y este hombre había abandonado todo eso hace mucho para seguir en su pecado, pero todavía estaba en su cerebro, ahí estaba en su corazón. O sea, a veces no sabemos, a veces crecen, pensamos, no entienden nada. Ahí está en su corazón. Entonces, que memoricen primero la palabra y segundo el catecismo. Y los credos ya repetimos en los domingos tanto que nuestros hijos ya lo han memorizado, ¿verdad? Entonces, naturalmente, ni tenemos que forzarlos a hacerlo. Lo hacen naturalmente por cada domingo, es lo mismo. Vi una mano, ¿no? Ok, otra vez. Eso es obviamente muy rápido, muy general, es muy difícil hacerlo de esta manera. Yo estaba pensando en hacerlo juntos, pero no tenemos tiempo. Sí. En cuanto a música, hermano, Ajá. tal vez es como compartir las pistas de los cantos para las iglesias. Quizás no hay músicos en casa y puede ayudar mucho a poner pistas. Sí, ok. Sí, estamos en el proyecto de hacer un himnario aquí en la denominación, pero van a tener que aprender a leer la música también. Es bueno. Lo que nosotros hacemos es cantar el mismo himno diario por 2 semanas para que se vaya aprendiendo los himnos. Sí. ¿Escucharon? Porque a veces si hacemos diferente himno cada día, pues no se aprende nada. Dice que cantamos en la casa el mismo himno por 2 semanas para que los niños lo aprendan. Y después vamos a otro, en vez de cambiar constantemente. Nosotros de la forma en la que lo hacemos es primero cantamos con el himnario y con las pistas que lo hace un montón de tiempo los estudiantes. Después utilizamos la cartilla que ellos están escribiendo después de cantar. Tenemos primero la Biblia, después vamos como a un poquito más de profundidad en la cartilla. Después oramos y por último Esteban en este momento dice el credo de la solución. Sí, de hecho, es cierto, en nuestra iglesia lo que los niños tienen es comunicar, tienen un manual o un material que los papás llevan a la casa para hacerlo en la semana. Entonces, lo que hacemos en familia y lo que hacemos en la iglesia va de la mano. Estamos estudiando lo mismo y ha ayudado muchísimo también para los que lo usan. ¿Cuál? Pues puedes platicar con él después. No, dice que cantan primero, después leen. Es que tenemos en nuestra iglesia material para comunicar a los niños los domingos, pero también este mismo material tenemos para la casa, para que los papás puedan usarlo entre semana y estudiar lo mismo que estudian en la iglesia. Entonces revisen eso y después también en profundidad y cantan y oran y el credo de los apóstoles. Okay. Nosotros en particular lo que hacemos es igual que las iglesias nosotras. Sí. Exacto. En ciertos sentidos, espero que me entiendan, lo que funcione. No exactamente, no tan pragmático, ¿no? Porque podemos hacer cosas malas. Pero dentro de un rango, un límite que entendemos, espero, no debemos pensar que no lo hago así como el pastor, por eso lo hago mal. ¿Lo haces? Eso es lo más importante. ¿Ok? Entonces,
si no lleven ninguna otra cosa después de este taller, eso. Si lo están haciendo, sigan adelante. Perseveran, no se desanimen. Si no lo están haciendo, empiecen mañana en la mañana aquí, ¿no? Y si no saben, acérquense con nosotros mañana en la mañana, por ejemplo, a nosotros, otra familia que lo hace para aprender, no hay ningún problema tampoco. ¿Okay? Vamos a orar y gracias por la atención. Padre, muchas gracias damos, Señor, por la oportunidad de pensar en ese tema tan importante. Primero pensar, Señor, en nuestras familias, pensar en lo que pues oramos, Señor, que tú salves a nuestros hijos y que nos hagas familias en verdad cristianas, que seamos diferentes y muy diferentes que el mundo. Ayúdanos, Señor, porque nos cuesta trabajo, a veces nos gana la pereza o el desánimo. Te pedimos, Señor, por tu ayuda, que nuestras familias puedan crecer en ti, nuestros hijos puedan ser salvos, que puedan aprender de ti, Señor, desde edad muy, muy temprana. Y que en verdad, Señor, más adelante puedan ser miembros tan importantes de nuestras iglesias locales y también de la sociedad. Señor, sigue dándonos ahora fuerzas para este día, para el campamento. Bendícenos y protégenos y obra en nuestros corazones. En nombre de Cristo. Amén. Amén.